Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos un domingo más a Blanco Negro, el debate de Córdoba. Como cada semana proponemos un tema de interés, no solo para los... Repetimos. ¿Qué ha pasado? Últimamente, no sé qué pasa. Me voy a traer un rosario que tengo. Oye, el otro día no saldría lo del descanso que hubo que cortar y eso, ¿no? Es que en la copia que yo tengo sí se ve. Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos un domingo más a Blanco Negro, el debate de Córdoba. Como cada semana intentamos ofrecerles a todos ustedes, tanto a los televidentes de Una Mezquita Televisión como a los lectores del diario Córdoba, un tema de interés. Y qué duda cabe, la política lo es por muchos motivos. Primero porque, bueno, pues vivimos en una sociedad donde la política forma parte de nuestras vidas. Entre otras cosas también porque ya se están calentando, ya están muy calientes los motores preelectorales de cara a los próximos comicios. Y porque también la situación de crisis, queramos o no, hace que la política o la economía, o ambas cosas a la vez, pues formen parte de la actualidad diaria en los medios de comunicación. Cuando se me proponía el tema o el título del programa de esta semana, pues uno tenía un poco sus dudas de cómo plantearlo a nuestros invitados que ahora vamos a pasar a presentarles. Porque cuando a uno se le dice la siguiente pregunta, ¿quién manda en la política?, uno quiere pensar que, bueno, pues es la ciudadanía, es el pueblo soberano quien hace de la política pues el ejercicio, entre otras cosas, más sano o más saludable para articular una sociedad democrática como es la nuestra. Pero sobre eso, sobre la política, y con personas que están o han estado en política o conocen de cerca a la política, vamos a hablar esta noche y vamos a intentar por lo menos resolver algunas dudas y por lo menos intentar arrojar un poco de luz a lo que por otra parte, insisto, los medios de comunicación y la actualidad a todos nos dejan un tanto confusos. Paso a presentarles a los invitados de hoy. Me decía, antes de comenzar la grabación de este programa, que lleva 30 y tantos años al lado de los políticos, trabaja como bibliotecario en el Parlamento andaluz, es historiador, es además un impulsor cultural, tiene una magnífica iniciativa, una auténtica realidad en la ciudad de Córdoba, como es la Casa de Sefarad, y además es un buen amigo. Sebastián de la Obra, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Yo me alegra tener a Sebastián por dos motivos. Primero, porque lo invitamos la pasada semana para hablar de cultura, pero también apetece hablar de política, cosa que a mí me encanta, porque también, de alguna manera, pues de eso se habla en las tertulias que en la Casa de Sefarad tenéis mensualmente, ¿no? Tenemos una tertulia que tiene el nombre de Tertulia de Perplejo, y lo que mostramos no es tanto hablar de política, sino la perplejidad ante la vida política. Ajá. Y lo pasamos bien, y decimos lo que queremos decir, y no nos callamos casi nada. No sé si se puede resumir en unos minutos o en un minuto cómo es la vida de una persona que efectivamente lleva 30 y tantos años trabajando con los políticos, en este caso en el Parlamento andaluz. ¿Cuál es tu experiencia, Sebastián? Es una experiencia. Walter Benjamin decía que el hombre contemporáneo estaba escaso de experiencias narrables. Yo puedo narrar esa experiencia. Y hay cosas positivas y cosas negativas. La mitad de mi tiempo ha sido con el Parlamento de Andalucía y la otra mitad en el Defensor del Pueblo, controlando la gestión pública que realiza el gobierno andaluz.
Si hubiera que tener una expresión que dé espectáculo a la gente que nos está viendo, Sí. absolutamente decepcionado. Pero si se quiere ser suave, es una experiencia de una vida. Ajá. Pues me quedo con ese adjetivo, con la palabra decepción, porque mucho me temo también que será posiblemente una palabra que manejemos esta noche en nuestro programa. No sé qué percepción última tienen los españoles de la denominada, por otra parte, clase política, que es una expresión o una denominación que a muchos políticos les sienta mal, pero que está en la calle. Y para eso contamos con un sociólogo, que es investigador del IESA, Ernesto Ganuza. Ernesto, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. El último barómetro o los últimos sondeos, ¿qué nos dicen de la percepción que tenemos de la política y de los políticos en general, Ernesto? Bueno, no son los últimos, sino es una tendencia bastante larga. Los ciudadanos en general están bastante desconfiados con la clase política, pero no tanto con el sistema político en sí mismo, si entendemos por eso la democracia, ¿no? La democracia sigue contando con un verdadero apoyo masivo por parte de la población. La clase política, más que la clase política, los partidos políticos es quizás la institución que menos confianza da a la ciudadanía entre un abanico de un montón de instituciones sociopolíticas. Exactamente el trabajo del IESA o del investigador del IESA, lo digo para dejarlo un poco más claro a nuestros telespectadores, ¿en qué consiste? Bueno, el IESA es un centro de investigación mixto entre el CSIC y la Junta de Andalucía. Sí. Y bueno, hay diferentes investigadores, técnicos, sociólogos y estadísticos, y lo que se dedica fundamentalmente es a hacer investigación social, bien a través de encuestas, bien a través de investigación cualitativa, asesoramiento a ayuntamientos o administraciones públicas en general a la hora de poner en marcha algún proyecto social. Entonces, digamos que sondeamos la ciudadanía en función de los temas que surjan, que nos demanden. Una última pregunta antes de pasar a nuestro siguiente invitado. ¿La situación de crisis ha venido un poco a aumentar esa sensación de desconfianza hacia los políticos o la clase política o los partidos políticos? Bueno, yo es que... ¿O no tiene nada que ver? No, sí tiene algo que ver, pero yo creo que es mucho más importante la tendencia. O sea, desde los años 80, por lo menos aquí en España, cuando empieza la democracia, hasta ahora, la tendencia es exactamente la misma. Con unos picos hacia arriba, hacia abajo. Obviamente en un momento de crisis el pico es hacia abajo, pero no es diferente a los últimos 20 años. O sea, no cambia radicalmente. Muy bien, pues Ernesto, muchísimas gracias también por acompañarnos, y que duda cabe que la opinión en este caso de un técnico, de quien investiga en el IESA y trabaja en el IESA, va a ser importante en la noche de hoy. No es la primera vez que nos acompaña Enrique Bellido, a quien ya saludo. Enrique, buenas noches y bienvenido. Hola. Enrique Bellido es médico, ha sido senador del Partido Popular y, bueno, pues también me permito decir que ha sufrido en sus carnes una cosa muy propia de la política, ¿no? Que son las traiciones, que son los juegos sucios, y que es una parte de la política que también los ciudadanos conocen o sospechan que existe, pero que los que en algún caso os habéis dedicado a la política también habéis sufrido, ¿no? Sí, realmente la lucha interna dentro de los partidos. Y antes comentabas la decepción de los ciudadanos con respecto a los partidos políticos. Yo coincido plenamente en esa visión, porque la lucha interna dentro de los partidos políticos yo creo que es lo que degrada de alguna manera el propio ejercicio de la política. Es cierto que en todas las instituciones puede haber traiciones, pero parece que esas instituciones que más democráticas debieran ser, no debieran soportar en su seno actitudes como las que en algunos casos se dan. En cualquier caso, yo sí tengo que decir que mi paso por la política, al menos para mí, ha sido apasionante. En recientes programas se ha vuelto a hablar de un asunto que parece que es recurrente, pero que vuelve a estar encima de la mesa, que es el asunto de las listas abiertas. ¿Cuál es tu opinión, Enrique? Yo las he defendido, yo creo que siempre. Lo que pasa es que también lo tengo que reconocer, que los cargos públicos, los militantes, nos sometemos con demasiada facilidad a las órdenes que desde arriba vienen de los partidos. Y mira que yo he procurado en mi vida política no someterme en exceso, todo lo contrario, incluso rebelarme contra ciertas actitudes. Pero sí es verdad que yo he defendido las listas abiertas porque
Lo contrario, lo que viene ocurriendo normalmente en la mayoría de los partidos políticos, genera un grado de dependencia de aquellos que ocupan cargos representativos con respecto a quienes los designan para ir en una lista, que creo que con ello se vicia totalmente el sistema democrático y se vicia lo que es la representatividad popular que cualquier concejal o parlamentario debiera ostentar. Muy bien, pues Enrique, también muchas gracias por acompañarnos esta noche, y tampoco es la primera vez que está con nosotros, y remitiéndome a la pregunta del inicio, que solo es un punto de partida, por supuesto, porque supongo que vamos a hablar de más cosas esta noche, quién manda en la política. Yo me he acordado de Manuel López Calvo, porque en distintas intervenciones en este programa, pues mucho nos ha hablado de las entidades financieras, de los mercados, y la verdad es que si ustedes ponen cualquier informativo hoy en día, más que de política, se habla de economía, y se trabaja en la política, o uno tiene la sensación de que las reformas y todo lo que se hace en política se hace en función de la economía más que de lo que demanda la ciudadanía. No sé si es más o menos por ahí la opinión de Manuel López Calvo. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Que es el único político en activo ahora mismo, es responsable de Relaciones Institucionales de Izquierda Unida en Córdoba, en la provincia de Córdoba, pero bueno, también es profesor de Historia en la UNED y, como digo, es buen amigo. ¿Quién manda la política, Manuel? Bueno, quién manda en la vida, quién manda en la sociedad, quién decide, quién estima y planifica nuestro futuro, tanto el cotidiano como el general. Está claro que es el dinero, que son los poderosos, que son los privilegiados, los que tienen los resortes, la capacidad para condicionarnos día a día. Pero la economía y la política yo creo que no son dos mundos separados, estancos, que no tengan relación entre ambos, ¿no? Es totalmente una relación directa, abierta y al mismo tiempo también en alguna ocasión hasta contradictoria o compleja, ¿no? Por lo tanto, bueno, en este debate de hoy vamos a profundizar, vamos a reflexionar, y yo modestamente pues daré mi opinión tanto de experiencia personal como también de mis reflexiones propias de observador y de estudioso, si hace falta, ¿no? Porque hay algunos elementos que se han puesto sobre la mesa que me gustaría a mí también aquí la verdad cuestionar. Es que eso es lo que ocurre cuando llegamos al último invitado a la hora de presentarlo, que ya se han dicho algunas cosas. ¿Hay decepción entre la ciudadanía o entre la gente? Sí, lo que hay sobre todo es despolitización. A ver. Y no es un problema. Actualmente, en los últimos 2-3 años, lo que sí ha aparecido es como entre los 4 primeros problemas o principales problemas que tiene la ciudadanía es la clase política, el ambiente político, la vida política, pero la confianza o la estima hacia los partidos políticos siempre ha sido muy baja. Siempre hubo quizá un momento muy puntual, muy coyuntural, que fue la transición, donde quizás no tuvieron esa mala fama, pero en general siempre ha sido muy baja, y más en la sociedad española, que es una sociedad hija del franquismo, hija de los poderes autoritarios, hija de la desconfianza sobre los poderes públicos, donde la mayoría de la gente, como actualmente por desgracia, se tiene que buscar la vida, esto de cada perrito que se lama cada uno que vaya a su vela, a sus asuntos, no te preocupes por los demás, no te metas en problemas, hasta alguna expresión que aún vuelve a estar en vigor, que es no leas tanto que te va a volver medio loco. Hay elementos que siempre nuestra sociedad ha tenido y sí es verdad que sobre todo la despolitización no tiene su causa en la apatía de la ciudadanía. La causa está en el interés de los poderosos, de lo que vamos a hablar, de los que mandan realmente la sociedad, de que la gente no tenga espíritu crítico, que la gente no sepa cuáles son las causas por las cuales viven de una manera determinada o tienen unos problemas determinados, para un poco poder ser manejados, poder ser más gobernables. Ahora se habla de una sociedad gobernable. Si hay una sociedad politizada, no es gobernable. No habrán unos pocos que sean capaces de decidir por dónde se va o por dónde no se va. Y también en estos días podremos analizar experiencias que están ocurriendo en nuestro entorno, de cómo cuando la sociedad participa, la sociedad se moviliza, la sociedad tiene espíritu crítico, es muy difícil que sean causadas como las ovejitas hacia el redil
o como ciertos animales hacia el matadero. Pues vamos a hablar de esa despolitización. Comentaba Manuel que economía y política no son necesariamente compartimentos estancos, pero lo que está claro es que ciudadanía y política no deben serlo nunca. Bueno, la política es o emana de alguna manera de la propia ciudadanía, del propio pueblo. A mí me gusta decir pueblo. Eso es lo que... a esa crisis estamos asistiendo hoy en día, además de otro tipo de crisis que también supongo que comeremos esta noche, que es la denominada crisis de las ideologías. La gente realmente está alejada de la política porque se nos ha alejado de alguna manera y no queremos saber nada de lo que además entendemos que no son nuestros problemas o que hay una determinada clase política que no son capaces de resolver. Yo creo que se está dando una pérdida clarísima, y lo decía Manolo, y yo coincido con él, una pérdida clarísima de compromiso político y social también del ciudadano. El motivo de esa pérdida de compromiso, posiblemente, ya lo digo, la mala imagen que los propios partidos políticos generan, la dificultad que los partidos políticos oponen a la intervención del ciudadano dentro de ellos, con lo cual facilitan de una manera mucho más clara los manejos internos, la toma de decisiones de unos núcleos determinados de presión dentro de los propios partidos. Yo creo que si observamos la categoría parlamentaria de quienes nos representan desde la etapa de la transición, de los primeros años de la democracia a los años actuales, yo creo que cualquier sociólogo que estudiase ese fenómeno descubriría que realmente hay una pérdida clara de calidad en nuestros representantes, y eso viene motivado, yo creo que porque se está impidiendo el paso del ciudadano a los partidos políticos. Y tengo que decir algo, yo creo que esto no se puede cambiar desde la calle, es muy difícil. Se pueden organizar revoluciones como está ocurriendo ahora en Túnez, en algún otro país, pero pacíficamente es difícil cambiarlo si no lo hacemos desde dentro de los propios partidos políticos. Y en tanto en cuanto el ciudadano siga alejado de ello, yo creo que la situación va a permanecer tal como está, que unos pocos van a dominar la cúspide de esa pirámide, y los que están por abajo, cargos representativos a mayor o menor nivel, simplemente harán lo que les digan desde arriba y no lo que de alguna manera el pueblo esté realmente demandando. Podéis intervenir cuando queráis, Gracias. Sí. Primero, cuando yo me he expresado antes respecto a la decepción, es mi decepción. Por lo tanto, soy dueño de mis palabras y las administro. No hablo de la decepción de nadie, sino de la mía, puesto que yo estoy aquí sin representar a nadie, salvo a mí mismo. La concepción de las élites políticas, de lo que ahora llamamos la clase política, tiene una gran fundamentación en uno de los grandes pensadores de la historia de la humanidad, en Hegel, cuando él plantea que el espíritu entra en la historia y entra a través de la ley, y quienes deben de hacer la ley deben de ser los mejores. En esa expresión casi coloquial de los mejores son las élites, y en este caso es la clase política responsable de regular, legislar. ¿Eso es lo que ocurre aquí? No. Aquí se aplican en un lenguaje cotidiano los dos principios peores que hay, el de Peter y el de Murphy. El de Peter es que cada vez alcanza uno un nivel mayor de incompetencia, y el de Murphy es que todo puede incluso empeorar. Y esa es la realidad del panorama del ejercicio de la política por parte de los profesionales. En Andalucía, en concreto, que es lo único que yo puedo contar y hablar y opinar, y equivocarme, sin lugar a dudas, ha habido un deterioro del discurso, un alejamiento absoluto y una profesionalización en el sentido más mercantil de la palabra. Hay un artículo en la Constitución española, que yo me la sé casi de memoria, que es el 67.2, que impide el mandato imperativo a un diputado o a un parlamentario, que es sagrado. El mandato imperativo tiene su origen en la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa, todos los que estaban en las famosas parlamentos, en el tercer estado, etcétera, tenían unos cuadernos que se llamaban cahiers d'instruction, y no se podían mover de lo que ahí estaba escrito. Como reacción a esa dependencia
de los representantes, se establece como principio del constitucionalismo contemporáneo el que un parlamentario, un diputado o una diputada no puede tener nunca mandato imperativo, es decir, es absolutamente libre y representa a todo el pueblo, no a su partido, sino a todo el pueblo. Cuando atraviesa la puerta del Parlamento, tú no eres ni fundamentalmente ni solo el diputado o la diputada del PSOE o del Partido Andalucista o de Izquierda Unida o del Partido Popular, eres un diputado del pueblo andaluz. Eso no se cumple. Y no se cumple ni en el enunciado, ni en la práctica, ni en el futuro. Vamos en el sentido radicalmente contrario. Nuestros parlamentarios no son libres. Que me disculpen quien me esté escuchando, yo trabajo con ellos todos los días. No son libres. No son libres en el sentido filosófico del término. Sí tienen mandatos imperativos. Fundamentalmente, además, se aprenden uno a la perfección, que es este signo y este signo. Hay que votar sí o hay que votar no. Aquí falta ese diputado británico que se patea sus condados y que cada 6 meses tiene que rendir cuentas. Falta ese congresista americano capaz de luchar por mantener su puesto y mantener la relación directa, que es muy participativa, por cierto, a pesar de los mitos de Estados Unidos, respecto a su propia ciudadanía. No existe. Que se salve quien pueda, y se pueden salvar muchos. Y habría que decir los nombres para ser generoso. Pero en mi caso, como soy un ciudadano anónimo, no tengo por qué ser generoso en los nombres. Yo quisiera Ernesto y ahora Manuel, sí. Coincido plenamente contigo. Creo que una de las cuestiones más vilipendiadas de la democracia es la prohibición del mandato imperativo. La gente no sabe lo que es eso. Sí, ya lo sé. Ni los partidos políticos tampoco. O sea, que realmente haya una comisión parlamentaria que trata de limitar el transfugismo por estas cuestiones es una patada a la Constitución y a los valores de la democracia moderna. Pero de cualquier manera, y creo que uno de los grandes problemas es que la ciudadanía en el diseño institucional contemporáneo no tiene lugar en la política. O sea, realmente no solo Hegel, o sea, es toda la Revolución Francesa y toda la revolución de los padres fundadores de la democracia estadounidense. El gran debate, por ejemplo, en la Constitución estadounidense fue ese, el papel de la ciudadanía entre los federalistas y antifederalistas, ¿no? ¿Qué tipo de representativos o había una presencia más masiva de la ciudadanía dentro de la política? Pero la cuestión es que al final la ciudadanía no tiene lugar, la política la llevan los mejores, supuestamente, es la élite la que tiene que decidir porque racionalmente son los que saben pensar mejor hacia dónde hay que llevar las cosas. Pero hay en tu argumentario, es verdad lo que tú dices de los parlamentarios británicos y estadounidenses, pero es que allí la desafección política es casi mayor todavía que aquí en España. Y eso es curioso, porque realmente... Yo hablaba de nuestra clase política. No, pero yo hablo de la ciudadanía. Es cierto que los parlamentarios británicos, por ejemplo, ver un debate en el Parlamento británico es muy divertido. O sea, por lo menos es muy gratificante, o sea, ver cómo debaten, cómo se cogen la palabra. Es algo muy vivo, ¿no? Pero mandan igual o menos que los de aquí. Y la prueba la hemos tenido en estos 2 últimos años, cuando se va a la guerra de Irak con engaños y con mentiras. Se hacen políticas económicas con engaños y mentiras, y el Parlamento británico tiene la capacidad de decisión, digo, por utilizar el eslogan o el título del programa. ¿Quién manda en la política? Quien manda en la política en Inglaterra, en Estados Unidos, son los mismos que mandan en España. La banca, los grandes mercados internacionales financieros, los grandes intereses, los grupos de presión, y día a día pueden ser un espectáculo mucho más vivo, más creativo, más gratificante para el espectador, no para el ciudadano, pero aquí, al fin y al cabo, quien manda realmente, quién decide la toma de decisiones, quién decide que se va por un camino o se va por otro. Un momento, Manuel, porque creo que no había acabado. Perdona. Bueno, nada, era ¿qué es lo que le pasa a la clase política? O sea, que incluso en un país como Gran Bretaña, donde los políticos son mucho más, se mueven mucho más, están mucho más ocupados por estar en conexión con la ciudadanía, realmente la ciudadanía tiene un sentimiento de desafección y de despolitización igual o mayor que la que tienen aquí en España, ¿no?
si podías contestar un poco esa pregunta. Pero vamos, Manuel. No, perdona que te haya interrumpido antes. No, es que yo creo que tienes razón, o sea, en parte. O sea, ¿quién manda en la política? ¿Quién tiene más influencia? ¿Quién tiene más influencia? Pues lo acabamos de ver en Barcelona, en la zona franca ahora, en Nissan o en la Fiat, en Turín. Pero con el tema del convenio. Es una cuestión muy complicada, Manuel. O sea, tú no puedes, o sea, si no aceptan las condiciones, se van. Y al final la mayoría de los trabajadores deciden que se quedan. Podemos pues llegar. yo no estoy en su pellejo. Pero ¿tú eres capaz de ponerte en su pellejo? Yo me pongo en el mío, como antes aquí hemos dicho, venimos cada uno individualmente y respondemos ante nuestras preocupaciones, nuestras reflexiones y sobre todo nuestro ámbito vital, donde nos estamos moviendo. Digo porque yo no me puedo poner, yo cuando tengo que votar algo, tengo que decidir algo, pues tiene unos costes. Todo tiene unos costes, ¿no? A lo que yo me quería referir son dos cuestiones. Primero, no creo que el problema que en estos momentos está condicionando la calidad de vida o la calidad de nuestro sistema democrático, en estos momentos, concretamente, sea la clase política o sean los parlamentarios o los cargos públicos de distintos niveles. Yo creo que en estos momentos hay casi una negación básica del propio sistema democrático. Hay una toma de decisiones que no se están decidiendo ni siquiera en el ámbito parlamentario, ya son decisiones que se han ido acordando fuera del ámbito parlamentario, por desgracia hasta fuera del ámbito político-social. En estos últimos meses hemos asistido como las principales decisiones que se han adoptado en los últimos meses se toman en la Moncloa con el presidente del gobierno, pero con los 33 representantes de las principales empresas industriales, financieras y comerciales de este país. Es ahí donde se diseña cuál es la carta política, o cuál es el programa socioeconómico que se va a poner encima de la mesa y se va a poner en marcha a la hora de darle una salida a la crisis. Hoy, en estos mismos días, hoy mismo, se está ya reuniendo Davos. Nunca nos olvidamos que todos los años hay un encuentro económico mundial en una ciudad suiza, blindada, por supuesto, como está ocurriendo ahora con todas las grandes conferencias, todos los grandes encuentros políticos económicos del mundo, donde se suspende, hay un estado de excepción, donde se suspenden los derechos básicos de expresión, de manifestación, de reunión, y en el caso de España nos hemos encontrado con eso, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos yo creo que la preocupación, por lo menos mi preocupación, la mía, eso yo creo que aquí hoy deberíamos de situarlo en ese campo, es que el sistema democrático puede estar perdiendo hasta su sentido último, su fundamento, que es la capacidad de cada ciudadano para participar, para colaborar en la toma de decisiones. Y ahora mismo la toma de decisiones está fuera de nuestro ámbito y nos dejan participar en cuestiones anecdóticas, en cuestiones de espectáculo, de distracción, menores, como mucho, para que tampoco no nos sintamos absolutamente marginados y arrumbrados en una esquina, y yo creo que eso sí es una preocupación de cara al futuro. A ver, Sebastián, y ahora... Tres, espero que breves reflexiones. La primera tiene que ver, nuestra clase política nos representa y tienen un plus de responsabilidad por el ejercicio de representación a la hora de ejercer determinado tipo de valores. Entonces, desde esa perspectiva, efectivamente el pueblo británico o el francés o el tunecino ahora está muy bien, pero el francés o el británico o el español puede tener un alejamiento. Pero a mí me importa el alejamiento que se provoca aquí, en este caso en Córdoba o en Andalucía o en España. Una clase política que se permite que en un periodo de 4 años un cargo público pueda ejercer de presidente o presidenta del Parlamento, de consejero o consejera de Educación, de consejero o consejera de Obras Públicas, de secretaria general o secretario general de Política Autonómica en su comité federal, al mismo tiempo de senador y después de consejero o consejera de Presidencia, la percepción que recibe un ciudadano de alguien que está tan profesionalizado que en un periodo de 4 años ejerce 5 puestos de responsabilidad diferentes y no da tiempo ni en 6 ni en 7 meses a desarrollarlo, es de absoluta frustración, por no utilizar un término más duro. Por lo tanto, ese es el ejercicio público de la política,
que hay que tener mucho cuidado, porque la desafección no solo viene de la ciudadanía, sino de la propia frivolización del ejercicio de lo público por parte de los políticos. La segunda reflexión tiene que ver con otro concepto. A mí me sorprende que no hayamos avanzado en los últimos decenios de un principio que rompimos después fundamentalmente de la Segunda Guerra Mundial, y es, antiguamente, en la época absolutista y anteriores a la Edad Media, las decisiones que se tomaban sobre lo público eran secretas, mientras que la vida privada de los cargos era pública. Es decir, todos hemos leído como la corte absolutista del rey Sol de Francia, todos asistían con quién se acostaba, cuándo se levantaba, cuándo comía. La democracia y el constitucionalismo establecen el principio radicalmente diferente y se recoge en nuestros textos constitucionales. El principio es la transparencia y la excepción es el secreto. La gestión de lo público debe de ser transparente y pública, y la vida privada debe de estar protegida hasta tal extremo porque son valores, etcétera, etcétera. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? ¿No es al contrario? Las grandes decisiones que afectan a lo público, a dónde va a trabajar mi hijo grande, por dónde va a ir la economía, se toman ocultas, porque ni siquiera nuestra capacidad, nuestros responsables políticos pueden intervenir. Manolo se refería a eso. Una operación financiera por 4 empresas bursátiles desbloquean o bloquean por completo a un país entero y lo arruinan. Y eso se toma de manera oculta. Y sin embargo, nuestros medios de comunicación, todos, estamos alimentando que el obstáculo que tenemos que dar es volver a la publicidad de lo privado. Y nos interesa saber con quién se acuesta fulanita, con quién se acuesta fulanito, o si fulanito toma sustancia o no toma sustancia. Es decir, hay una degradación infame de la intervención en lo privado y hay un ocultamiento de las grandes decisiones públicas. Y la tercera reflexión tiene que ver con el sitio donde estamos, con Córdoba y con Andalucía, que me parece de una indolencia, sálvese quien pueda, lo insisto, yo el primero que saldré corriendo. ¿Cómo es posible que hace 2 meses todos los medios de comunicación andaluces, los taxistas con su radio, las televisiones, estuviéramos hablando de las elecciones de Cataluña, en Andalucía? Y estábamos preocupados, y quién va a ganar, y quién no sé qué. Y aquí nunca hablamos de nuestras elecciones. Es un ejemplo de el nivel de alejamiento de la vida pública de un ciudadano. Todos nos hemos enterado de qué pasa en Cataluña, y Cataluña lo ha hecho muy bien, porque todos están representados sorprendentemente, y sin embargo en Andalucía ni todos están representados. Y es real que Andalucía es muy diversa y ni siquiera tenemos la posibilidad de tener un espacio propio para hacer unas elecciones, porque siempre las hacemos ocultas con las elecciones del Estado. Y eso es, a mí como ciudadano, que ejerzo de ciudadano, y quienes me conocen lo saben, me avergüenza. Vamos a tener que ir a publicidad. Tiene la palabra pedida Enrique, y cuando volvamos de la pausa para la publicidad tendrá la palabra para iniciar la segunda parte de nuestro programa. Hoy estamos hablando de política y demás cosas aquí en Onda Mezquita Televisión. Continuamos con todos ustedes en Onda Mezquita Televisión. Tenía la palabra pedida Enrique Bellido. Hoy hablamos de política, de quién manda la política, de qué niveles de desafección, que es una de las palabras que se han utilizado esta noche, existe entre la ciudadanía o en la ciudadanía por parte de o hacia la política. Y la verdad es que se está diciendo y se han dicho ya cosas muy interesantes. Enrique, tenías la palabra. Bueno, pues tú comentabas al principio si realmente mandaban los ciudadanos, ¿no?, en la política. Parece, yo quiero creer que sí. Quiero creer que sí. Y está claro que los ciudadanos tienen la potestad... Porque ahora lo dice la Constitución, claro, me parece. Tienen la potestad con su voto de cambiar
un gobierno, El ¿no? voto que nos van a pedir dentro de poco, por cierto. Efectivamente. No todos los votos, todos valemos lo mismo. Depende de dónde viva y depende de que la tenga. Es que es curioso que en España un hombre, una persona, un voto no existe, no tiene el mismo valor, no es sinónimo. Efectivamente, además es cierto. Pero yo creo que realmente no manda el ciudadano. Mandaría el ciudadano si al designar a sus representantes, como aquí se ha comentado, dichos representantes siguieran de alguna manera el sentir, no el sentir que se exprese en una campaña electoral, en un programa electoral, sino el sentir que se vaya modificando a lo largo de 4 años de gestión de un determinado gobierno municipal, autonómico o nacional. Y realmente esos representantes, como también se ha comentado, están sometidos no a la voluntad del ciudadano, sino que están sometidos a la voluntad del partido político. Yo he estado 11 años en el Senado y es cierto que lo primero que aprendí es que un dedo era votar sí, 2 era votar no y 3 era abstenerme, y había que tener cuidado de no equivocarse. Del 3, había que tener cuidado del 3 en una votación. Yo he sido portavoz de área, fui portavoz de Sanidad en el Senado, fui presidente de la Comisión de Sanidad del Senado, y yo recuerdo muy bien que para cualquier iniciativa que quisiéramos tomar, incluso en un debate en comisión, teníamos que consultar con el Ministerio y con los asesores del Ministerio si aquello era procedente o no, cuando en muchos casos sabíamos que en nuestra provincia se estaba demandando eso y había necesidad de que se abordase ese tema tal como nosotros deseábamos plantearlo. Y sin embargo, eran muchas las ocasiones en las que los asesores parlamentarios, incluso el propio ministro o la ministra, nos decían, pues mira, no es el momento de hacerlo, no debemos hacerlo y tenías que callarte. Yo creo que, ya digo, eso se debe primero... Una pregunta, ¿tenías que callarte? Hombre, teníamos, evidentemente... Es que esto es muy importante porque, en fin... Bueno, vamos a ver... Antes ha hablado Sebastián de la libertad, del ejercicio de la libertad, y yo creo que eso es sagrado, ¿no? Sí, bueno, pues realmente ese ejercicio yo creo que se ha podido romper en el parlamentarismo español en muy escasas ocasiones, al menos que yo conozca. Y dentro del Partido Popular, yo creo que también en escasísimas, posiblemente a nivel del Congreso, Celia Villalobos haya podido romper esa disciplina de voto, incluso romperla ausentándose del Parlamento, no votando en contra o a favor, sino ausentándose del Parlamento. O sea, que es muy complicado. Pero es complicado porque, primero, lo que decía antes, los ciudadanos no entran dentro de los partidos políticos, los ciudadanos tendrían que adueñarse de los partidos políticos, tendrían que reformar orgánicamente los partidos políticos, dotarlos de democracia interna, y eso hoy en día no se está dando. Y por otro motivo, claro, se ha mercantilizado y se ha profesionalizado el ejercicio de la política. Y al que está arriba no le interesa tener debajo a gente crítica, a gente inteligente, a gente con criterio. Esos no son fácilmente manejables. Le interesa tener a gente dócil. Y hoy en día vemos que gran parte del entramado político, no solo de los partidos, sino también de las instituciones, son gente que ha ingresado en los partidos con 18, con 19 años, a través de las juventudes, de las nuevas generaciones, etcétera, etcétera, y han ido así haciendo carrera política, además sin aportar prácticamente nada a la vida pública, porque distinto es aquel que ha vivido, que ha tenido una experiencia social del tipo que sea, una experiencia laboral, una experiencia familiar, que ha adquirido una serie de conocimientos que aportar a su vida parlamentaria. Es que en estos casos los conocimientos que tienen esos parlamentarios son exclusivamente los de las luchas intestinas dentro del partido por hacerse un hueco en una lista electoral. A ver, Ernesto. Bueno, en el fondo tenemos un gran problema, O sea, escuchándote a ti, que vienes de desde dentro,
¿Qué hacemos entonces? En el fondo, los partidos Pues tomar políticos... los partidos, ¿eh? Yo estoy convencido que hay que tomar los partidos. Hay Sí. que, como en la Revolución Francesa. Yo prefiero tomar la banca. La banca y ponerla Yo- al servicio del pueblo. En el fondo, o sea, la ciudadanía tiene muy poca confianza en los partidos políticos. Pero, por ejemplo, si se la pregunta, ¿te imaginas una democracia sin partidos políticos? El 99% dice que no. Imposible. Que imposible. O sea, son necesarios. O sea, los partidos políticos tienen un problema. O tenemos un problema con los partidos políticos. Porque claro, Manuel me decía todas las cuestiones... Estáis hablando de el ocultamiento de las grandes decisiones. En el fondo, estáis hablando de un contexto de un contexto que tenemos, que va a continuar, que va a durar, porque nosotros no tenemos ninguna influencia sobre la política en China, pero resulta que si China sigue produciendo como sigue produciendo, nos permite a todos los europeos a todos los países europeos tener una inflación baja, con lo cual el poder adquisitivo no se pierde el poder adquisitivo, con lo cual todo el mundo puede ir a comprarse una prenda de vestir, etcétera. Realmente es tan complejo, está todo tan relacionado que es bastante difícil decidir unilateralmente sobre ese ámbito. Con lo cual, más que un problema, es nuestro contexto. ¿Cómo vamos a relacionarnos con él? ¿Cómo vamos a poder manejarlo sin perder la soberanía, la ciudadanía, el hecho de sentirnos apropiarnos de nuestro espacio público, ¿no? Y ahí yo creo que el problema grande son los partidos políticos, porque tú dices que la banca impide la participación de la ciudadanía, pero es que realmente el que impide la participación de la ciudadanía son los partidos políticos, todos, Izquierda Unida, el PP, el PSOE, el Partido Andalucista, todos realmente. O sea, el partido político se ha construido de tal manera a espaldas de la ciudadanía que si deja participar a la ciudadanía, participa en cosas de una impronta bastante poco relevante, con lo cual la ciudadanía obviamente termina por decir, para decidir sobre 4 chavos, yo no voy a participar, claro. Eso es los presupuestos participativos, ¿no? Bueno, no, y otras muchas cosas, el PGO, o sea, los planes estratégicos, es un montón de cosas, o sea, realmente las decisiones de la ciudad, que la ciudad puede tomar por sí misma, sin depender de las grandes corporaciones económicas, las toman los partidos políticos a espaldas de la ciudadanía. La ciudadanía no ve ninguna ventana por la que entrar. A ver, Bueno, Manuel, y ahora... empezando por lo último, el ejercicio de la ciudadanía es un ejercicio práctico, un ejercicio que se debe de ejercer, valga la redundancia, y curiosamente, hombre, otra cosa no, pero en Córdoba desde hace, no de ahora, sino desde ese tiempo, existe unos instrumentos, unos canales de participación importantes que en el diagnóstico que podemos realizar ahora pueden estar condicionados también por el ambiente general en el que se vive, articulado a través de asociaciones de vecinos, articulado a través de asociaciones de mujeres, articulado a través de las propias peñas, articulado a través de organizaciones de carácter privado y religioso de apoyo mutuo personal, de asistencia personal. Hay muchos mecanismos y está estructurado. Pero mira qué casualidad que no en Córdoba, en toda España, y desde las primeras elecciones municipales, los ciudadanos van menos a votar. Eso ya no es problema de sondeos, de encuestas, no. En realidad, menos a votar en unas municipales que en unas generales. Siempre, desde el año 79, de las primeras elecciones municipales, participan menos, porque le dan menos importancia, consideran que ahí se juegan menos. Mira que eso es curioso, y todo el mundo dice, no, es la política más cercana, sus decisiones me afectan más a mi vida cotidiana, porque va desde el barrio, la calle, el jardín, el espacio comunitario, son decisiones que parece que nos afectan más. Pues digo que ahí está, podemos ver la serie, ya tenemos una experiencia en España suficiente para ver una serie de elecciones donde menos se participa en las municipales. Y curiosamente, donde menos se participa en las municipales, en las grandes ciudades. En los pueblos también bajan la participación con respecto a las generales, pero en las grandes ciudades está ahora mismo de media el 50%, no llega a la mitad de los electores. Digo eso
voy a terminar para... Pregunto al sociólogo, ¿hay algún tipo de explicación sociológica para ello? Bueno, no, él lo ha dicho. En el fondo no se le da, o sea, no le dan tanta importancia. Ajá. En el fondo, al final, el Son de Zapatero segundo es o sea, no el Zapatero, porque en el fondo el Parlamento, el gobierno ejecutivo deciden las normas y las leyes que realmente afectan a todo el mundo, o sea, y las normativas económicas, etcétera. Y eso la gente se da cuenta. Bien, entonces, y digo eso porque estamos, poco también para no trascender a que muchas veces la realidad es más pesada y más... La realidad está dura. A este estado, ¿no? Y por lo tanto tampoco podemos hacer teorías que no tengan en cuenta esa realidad. Yo lo que venía, aparte de que digo y utilicé el tomar los partidos, tomar la Bastilla, yo digo tomar los mecanismos de decisión socioeconómica que ahora mismo hay, que eso era la democracia, es que la democracia no es el liberalismo, la democracia es posterior, y la democracia es una reivindicación de las clases populares que estaban marginadas, impedida de participar ni siquiera en las elecciones. Esa es la búsqueda y la reivindicación desde la pequeña burguesía urbana, los campesinos y especialmente el proletariado en el siglo XIX. Es una reivindicación popular. Pues eso quizás hoy día es lo que menos estamos apreciando, no tenemos capacidad. Y siempre niños que paguen. La culpa es de los chinos, la culpa es de los moros, la culpa siempre es de alguien. Pero nosotros no tenemos culpa de nada. Por lo tanto, como no tenemos capacidad, es la misma expresión que últimamente cuando se han planteado en los últimos días movilizaciones por la situación económica, por la reforma laboral, ahora con las pensiones, que voy a dar una notita posteriormente. Hay gente que dice, si eso no sirve para nada, si hagan lo que hagan, esto ya han tomado la decisión y lo van a hacer. Y bueno, hemos sacado Túnez aquí de ejemplo. Claro, lo que no se puede nada es que nos manifestemos con la batucada delante, vayamos cantando pitiflauta, vayamos de hippie y nos creemos que porque estemos un día en la calle paseándonos al sol, con eso ya lo hemos conseguido. Por desgracia, las conquistas políticas, las conquistas sociales, las conquistas de las libertades y de los derechos se hacen con sufrimiento. Más de 2 meses de manifestaciones, con represión, con muertes, con cárcel, y hoy día no estamos dispuestos. Los hombritos blancos europeos, no estamos dispuestos a nada. Si ya tenemos un ordenador en casa para protestar. Sí, claro, con eso. Vamos a hablar, por cierto. Si allí la protesta, allí se consiguió todo porque estaban en Facebook, era a través de Facebook. Y por lo tanto, rápidamente, y ya Manuel. termino. Hombre, y después el tema de los políticos libres. Yo he sido parlamentario andaluz y yo he sido libre. He dicho y he hecho lo que estimo conveniente. Y cuando he concordado con mis compañeros, también he sido libre para concordar con ellos política, para votar lo que haya tenido que votar. Ya, pero cuando no se gobierna, Manolo, se es más bueno, pues yo, mira qué suerte, tampoco en la prisión teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, mira, vamos a ver, que no se gobierna poco, pero bueno, por lo tanto, y cuando he dejado de ser cargo público, no me ha costado nada, ni lo he hecho, ni siquiera de menos. Antes lo decía Salvo, que no llevaba sin ir, yo no sé, años. Yo no he pasado por el Parlamento ni he echado de menos, y estoy en mi barrio aquí en mi sector sur, que eso es estupendo. Pero me refería a una cosa y ya termino. El tema de las decisiones. Yo estoy a favor de los contratos. Mira, ya que estamos con la mercantilización, aquí no elegimos a los que deciden las políticas económicas ahora, pero ya que elegimos a unos políticos que cumplan su palabra. ¿Quién ha dicho que se iban a reformar las pensiones como se están reformando en estos días? ¿En qué programa electoral había? Cuando fueron a votar los ciudadanos estaban votando, sí, que nos aumenten la edad de jubilación, sí, que nos rebajen las pensiones, que nos aumenten el tiempo de cotización, que nos quiten el contrato, los modalidades de contrato. No, al contrario, y sobre todo con las pensiones, hemos sido todos muy demagógicos, me voy a meter a lo que yo pueda, no aquí representar, sino la organización política en la que participo, todo el mundo hemos dicho, no, las pensiones no se van a tocar. El Pacto de Toledo, consenso, acuerdo. Cuando quien manda, dice hay que modificarlo, aquí han hecho un pacto. PP, PNV, Convergencia, Unión y PSOE. Y todos ellos, hacer las políticas que se tienen que hacer. Pero había otros que les hemos dicho que no. Claro, todo el mundo es igual. Bueno, me dicen que nos quedan 5 minutos. Vamos a intentar aprovechar lo más que podamos esos 5 minutos, Sebastián. Pues como si estuviésemos en un programa... No, porque no quiero dejar de hablar de las nuevas tecnologías, porque entiendo que también son una herramienta y no sé qué papel fundamental van a jugar en esta... Como en Facebook cuando este siglo chateamos. 174 caracteres, ¿no? La ciudadanía no es solo
ni fundamentalmente una condición jurídica en la que tienes garantizado y reconocido unos derechos. La ciudadanía es un ejercicio, como tú bien has dicho, y nosotros carecemos de una gran capacidad de ejercer de ciudadanos. Que se salve también quien pueda, y los que lo intentamos, bien. El segundo elemento, Ernesto, es, yo sé que el tema es complejo en general, la toma de decisiones de manera oculta. Cuando digo oculta no es en un castillo, sino oculta es sin capacidad de control público por los organismos como los parlamentos, los tribunales, etcétera. Se toman decisiones en el planeta que no nos enteramos y que no podemos controlar. Pero a mí, siendo eso complejo, a mí no me gusta huir de la complejidad, es que eso tenemos que planteárnoslo. ¿Qué ocurre? Que con el panorama que tenemos de representantes políticos, que la complejidad es algo que desconocen el significado y el propio término, es difícil, es difícil. El lenguaje que están utilizando nuestra clase política está tan deteriorado y tan desgastado que hasta el propio vocabulario está petrificado. Es decir, yo fui funcionario de carrera, y lo digo con orgullo, porque hice una seria oposición para eso. Y tengo que admitir que en mi protesta contra una norma jurídica que pretenden apar, un consejero me diga que posiblemente algunos de nuestros comportamientos pueden ser batasunos. Y a mí eso no me insulta, pero insulta a mi concepción de valores. No por la expresión que diga son como los batasunos, sino porque él se está situando como víctima. Y eso es muy duro. Él es una víctima de ETA. Para usar un lenguaje en el que alguien que protesta define, es un cambio de 180 grados hacia el significado de las palabras. Yo sé que lo dicen con la más absoluta benevolencia, pero es porque son ignorantes. Pero es porque son ignorantes. Y el tercer elemento es, a mí me gustaría que reconociéramos que en otros países la ciudadanía se ejerce al margen de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos son necesarios, en nuestras democracias son pilares, pero vamos a espabilar. No solo existe la participación a través de los partidos políticos, al contrario, la vida está más fuera de los partidos políticos, y eso lo saben los norteamericanos, a pesar de que los criticamos tanto. El 90% del movimiento asociativo del mundo vive porque los ciudadanos norteamericanos se movilizan, se mueven, buscan dinero, y son formas de participación. El descrédito no de la clase política, pero ellos siguen haciendo lo que tienen que hacer, como decía Don Quijote. Hago lo que tengo que hacer, porque tengo la voluntad de hacerlo. Bueno, se ha hablado del mundo global, de las decisiones en China, se ha hablado de las nuevas tecnologías. Una cosa sobre eso es que la complejidad hay que hacer algo con ella, claro. Y gracias a Dios con las nuevas tecnologías realmente los ciudadanos van a hacer muchas más cosas y no van a depender tanto de los partidos políticos. Ahí es donde yo quería llegar. Y ¿Cómo va a ser la política en los partidos políticos seguirán siendo necesarios y obviamente se necesita un cuerpo en un sitio que haga normas. Pero obviamente la capacidad de movilización, de articulación, de protesta que se genera con las nuevas tecnologías es muy potente. Y puede llegar realmente a movilizar cosas, porque en Túnez, por mucho que nos riamos con el Facebook, en el fondo, en un país con una gran represión, las nuevas tecnologías ha permitido a la gente movilizarse, porque todos los sindicatos, los partidos y asociaciones tunecinas estaban completamente, no podían expresarse, con lo cual lo han hecho al margen de los canales establecidos. Y además la capacidad de formación y de información que tiene el individuo a través de la Pero esto lo van a hacer en el plano económico, o sea, la protesta de consumo, el consumerismo político, tiene una capacidad de impacto. O sea, ¿qué pasó hace unos años con el cava catalán? Los empresarios realmente catalanes estaban asustados porque redujeron sus ventas inmediatamente. Con lo cual pidieron al propio Parlamento catalán que rebajara su grado porque si los ciudadanos dejan de comprar un producto, realmente, o sea, pueden generar un impacto muy serio en la economía de una región. Sí, antes tenías que ir y sobre todo Pero que los partidos políticos realmente, o sea, se abran y que realmente sean conscientes. Muchas veces yo creo que tienen mucho miedo a la ciudadanía. En el fondo podrían legitimar un montón de las decisiones que podrían tomar o que no toman porque no se atreven a enfrentarse a la banca o corporaciones económicas, si se abrieran a la ciudadanía tomando decisiones con la ciudadanía
legítimas podrían hacerlo mucho más eficiente. El problema es la pérdida de poder de los propios partidos políticos como unidad de poder. Se habla mucho y se ha comentado en muchas ocasiones el cambio de la ley electoral, incluso se ha planteado por las fuerzas políticas más importantes o más representativas del país la posibilidad de ese cambio. Yo estoy seguro que a ningún partido político... es que no podemos decir eso porque acaban de votar Claro. PP, PSOE, Convergencia Unión y PNV una reforma electoral por unanimidad, bueno, es de ellos, ¿no? Imaginando al resto de los grupos para mantener la situación, el status quo. Sí, sí. Han reforzado medidas penalizadoras con la participación en el País Vasco. Pero al nivel a lo demás, exactamente lo mismo. de acaban de aprobar, democratizar que no es- la sociedad y la participación de la sociedad en las decisiones públicas, está claro que yo esa reforma electoral estoy convencido que no se va a llevar a efecto porque daña profundamente los intereses de los propios partidos. Muy rápidamente, porque estamos fuera de tiempo, Manuel. Hay una brecha digital. Digo porque también nos situamos, yo vuelvo otra vez a ser muy pedestre, a decir que estoy muy a pie de calle y también vivo en una situación, en un marco no de clase media ni de profesionales, sino también de trabajadores y de una población determinada, donde la utilización de las nuevas tecnologías tiene una variación en cantidad, en grado, en intensidad, dependiendo de cuál sea la clase social a la que se pertenezca, cuáles sean los recursos culturales que se tenga, el nivel de estudio. Hay una serie de elementos y en nuestro caso, que somos una sociedad desarrollada, con las diferencias menores, pero en el caso que estamos hablando, por ejemplo, de Túnez, nunca nos debemos olvidar que las movilizaciones llegaron a la capital y a la zona costera después de un mes de que se estuvieran desarrollando con intensidad y con una represión brutal en la zona del interior, en las zonas campesinas, etcétera, etcétera. Que muchas veces, que yo no niego que exista una red, una capacidad de interlocución, Sí. de puesta en común, pero que Esto- no nos olvidemos que existen otras realidades que tienen que Pero complementar. no las contraponga. No, yo lo Es lo que estoy son diciendo necesarias. que existen. Estamos fuera de tiempo y esto además me da pie para un próximo debate que voy a proponer. Bueno, que Eso papel, siempre lo que- dice al final. Siempre lo digo, pero es cierto. Yo propongo y otra cosa, otros disponen. Pero propongo- Eso le pasa a los políticos y a la política. Unos proponen y otros disponen. Sí, pero un momento. Aquí yo creo que todos hemos ejercido el sagrado ejercicio de la libertad de expresión, fundamentalmente, que es lo que queremos Has tenido cada muy noche. bien este debate, ¿eh? Unos proponen y otros disponen. Pues propondré a quien compete el hablar efectivamente de la relación de la política y la nueva tecnología y el mundo globalizado en el que vivimos, donde bueno, el poder de la información también ejerce entendemos que un poder importante en aquellos que tienen que tomar también las decisiones. Sebastián de la Obra, ha sido un placer, muchísimas gracias por buscar un hueco para estar con nosotros, que además creo que se marcha de aquí De aquí me voy a Túnez. a Túnez, precisamente, pues a ver cómo vuelve. A ser testigo. Ganas tenemos de verlo. Enrique Bellido, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Ernesto Ganuza, ha sido un placer tenerte por aquí por primera vez, espero que no sea la última. Manuel López Calvo también, muchísimas gracias por repetir con nosotros. Muchas gracias a ustedes por habernos elegido una semana más. Sabemos que la televisión a esta hora tiene otras muchas ofertas, por eso agradecemos mucho más el que se hayan quedado con nosotros. Hasta la próxima semana.